Oseas capítulo 6, porque quiero que quede ahí guardadito. ¿Todos traemos Biblia? Amén. ¿Todos traen su espada? El soldado no va a la guerra sin su arma. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿tiene usted ahí su Biblia digital o de papel, si es de la vieja escuela? Como el pastor, diga, como el pastor. Así, con pastor, con furia. Oseas 6. Amén. Cuando lo tenga me dice amén. Encienda su Biblia, abra su Biblia, como usted quiera, pero busque por favor el capítulo 6 de Oseas. Oseas 6, verso 1 al 3. ¿Ya estamos? Déjenme por favor leérselo en esta versión, que es la clásica. Amén. Dice la escritura: venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él, y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Esta profecía de Oseas se quedó como un refrán. Amén. La gente empezó a decirlo y a creer que en el tercer día iba a ocurrir algo que nos hiciera ver al Señor, que nos resucitara, que se arreglaran las cosas que estaban desarregladas o descompuestas. En fin, se volvió un refrán. Diga conmigo, refrán. Téngalo ahí. Vamos a orar así como están sentados. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra. Qué alegría es, Señor, venir a tu casa. Yo me alegré, dice la palabra, con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Padre, estamos como familia hoy, Señor. De todos lados tú trajiste, Señor, a tus hijos para que estemos unidos en un corazón, en una sola fe, en un solo bautismo. Padre, en esta mañana te pedimos que tus instrucciones vengan sobre nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos revele el camino, nos guarde, nos bendiga, nos confirme muchas cosas que tenemos hoy en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Padre, háblanos, Señor, en esta mañana. Señor, quita todo tapón de oído, Señor, que provoque sordera espiritual. Quita toda escama en los ojos, Señor, que esté provocando una ceguera espiritual, Señor. Hoy, Señor, estamos con nuestros sentidos espirituales abiertos, Señor, alertados para encontrar una respuesta a muchas de las cosas que hoy nos venimos preguntando. Señor bendito, te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, fluya de tal manera, Señor, que tu Espíritu Santo se sienta, que tu Espíritu Santo prevalezca en este lugar. Padre, queremos ser discípulos tuyos. Queremos, Señor, que la mente de discípulo baje desde el cielo, porque nuestra mente terrenal, Señor, es difícil, Señor, que aplique muchas cosas. Pero si tú nos regalas una mente de discípulo, Señor bendito, queremos ser discípulos, Señor. Queremos atravesar, queremos escalonar. Gracias, amado Dios, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Téngalo ahí guardadito, esa profecía de Oseas 3. Y ahora sí, vaya conmigo a el Evangelio de Juan, en el capítulo 11. A partir del versículo 33, por favor, al 44. ¿Cuántos se saben esta historia de que Lázaro muere y el Señor Jesús lo resucita? Yo creo que todos en algún momento hemos escuchado de este pasaje bíblico. ¿Amén o no amén? Hasta lo decimos, bueno,
A los que alguna vez jugamos fútbol, ¿cuántos dicen amén? Cuando el portero estaba tirado, le decían, levántate, Lázaro, rápido. Precisamente en alusión a que Lázaro fue levantado de la muerte. Amén. Pero vamos a escudriñar su palabra porque el Señor quiere hablarnos hoy. Verso 33, yo tengo la versión Palabra de Dios para Todos. Yo quiero que usted me siga con la vista, pero que no se pierda, por favor, no se distraiga. Amén. Dice la Escritura, verso 33. Jesús vio que María estaba llorando y también los judíos que le seguían. Esto le afectó profundamente y se sintió muy conmovido. Jesús preguntó, ¿dónde lo han puesto? Ellos le dijeron, Señor, ven y podrás ver. Verso 35 dice, Jesús lloró. Entonces los judíos empezaron a decir, miren, ¿cómo habrá querido a Lázaro? Y algunos de ellos dijeron, este hombre que le dio vista al ciego, ¿por qué no pudo evitar la muerte de Lázaro? Nuevamente muy conmovido, Jesús fue al sepulcro. Era una cueva cerrada con una piedra y él dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, dijo, Señor, ya huele mal, porque murió hace 4 días. Jesús le dijo, ¿no te dije que si creías ibas a ver la grandeza de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús miró hacia arriba y dijo, Padre, te agradezco porque me has escuchado. Sé que siempre me escuchas, pero lo digo por toda la gente que está alrededor. Así creerán que tú me enviaste. Después de decir esto, Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Y el hombre que había estado muerto salió. Sus manos y sus pies estaban todavía atados con vendas y su cara estaba envuelta en un lienzo. Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo ir. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro, dice otra versión, y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús le dijo, quítenle las vendas. Esa es otra versión. ¿Estás conmigo? Hay muchas cosas aquí que vamos a reflexionar. La primera es que el Señor Jesús amaba a estos 3 hermanos. Diga conmigo, Marta, María, su hermana, y Lázaro. Los amaba. Ellos vivían en Betania y los amaba el Señor. Y cada que pasaba por esos rumbos, el Señor Jesús se quedaba, porque así nos vas a saber los evangelios, se quedaba con ellos. Y era una amistad que ellos tenían. Entonces, unos versículos anteriores, antes de empezar, el capítulo 11, nos dice que Lázaro estaba enfermo y que el Señor Jesús lo supo y que pasaron un día y pasó otro día y el Señor Jesús no iba a Betania. Pasó el tercero y pasó el 4º día. Y entonces le dijo a los discípulos, esta es la hora en la que tenemos que ir a Betania y ver a Lázaro. Los discípulos que estaban con él en ese momento no entendían por qué se tenían que mover a esa hora, por qué tenían que trasladarse. Dice la Escritura que estaba como a 10 kilómetros de donde estaba y se fueron caminando. No entendían los discípulos. De hecho, uno de ellos dijo, bueno, pues vamos y muramos también con él. Como en un sentido de fastidio, como en un sentido de hartazgo. Y dijo, pues vamos con nuestro maestro a donde él indique, pero ya habían pasado 4 días, ya había pasado el tiempo en el que le avisaron que estaba enfermo, en el que él dejó pasar un día más y después dejó pasar otras 24 horas. Y los discípulos no entendían por qué había hecho esto. Cuando llega a las laderas, a los límites de Betania, la gente lo reconoce y le avisan a la familia que está de luto, porque ya tenía 4 días de haber muerto. Le avisan a la familia que está ahí el Señor y dice la Escritura que María estaba llorando, que los judíos que estaban con él, con ella, también estaban desconsolados. Y esto le afectó profundamente al Señor, dice esta versión. Por lo tanto, en el versículo 35,
Jesús lloró, el cual es el versículo más corto, usted lo sabe, es el versículo más corto que tiene la Biblia. Esas dos palabras, Jesús lloró. Ahora uno se pregunta, ¿verdad? ¿Por qué lloraría si el Señor lo va a resucitar? Bueno, es que ahí tenemos que entender la humanidad del Señor. Señor Jesús es 100% Dios, pero también es 100% humano. ¿Cuántos dicen amén? No se puede esto desmenuzar, no se puede cavilar en tu cabeza, es una cuestión de creer. Amén. No se le puede dar razonamiento a los milagros. ¿Cuántos dicen amén? Alguien que salió de la diabetes, no puede. El médico no lo va a entender. El hombre que no tiene fe tampoco lo va a entender y va a decir, eso no es cierto. La divinidad del Señor y la humanidad del Señor que están en un solo cuerpo no se puede comprender. Pero sí le afectó el ver los estragos de la muerte. Él ve ahí a su amiga que está llorando por su hermano. ¿Cuántos de acá hemos tenido lutos? Amén, todos. Gloria a Dios. Y vemos cómo en el funeral nos duele. Vemos el cadáver sin vida, independientemente que sea alguien cercano o lejano, pero lo vemos sin vida. Vemos a los dolientes, o si en nuestro caso nosotros hemos padecido el luto, nosotros somos los dolientes. Y los estragos de la muerte son esos. Un hombre que se va, una mujer que se va, un niño que se va, y nos deja a nosotros afectados. ¿Hasta ahí estamos? Eso es lo que vio el Señor. Eso es lo que vio, por eso lloró. El Señor sabía que lo iba a levantar de la muerte, porque por eso esperó cierto tiempo. Aunque los discípulos no lo entendieran, su voluntad siempre está firme. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso cuando decimos que se haga tu voluntad, es porque de verdad decimos que se haga tu voluntad. No decimos que se haga tu voluntad, pero yo te ayudo. O que se haga tu voluntad, pero también la mía. No, decimos con valentía, ¿verdad? Que se haga la voluntad del Señor. Amén. Entonces en el versículo 35, él llora y ve los estragos de la muerte. Ve a una amiga que se llama María, que está destrozada por la muerte de su hermano. Ve a Marta también, que está doliente. Ve a los amigos o a los judíos que estaban ahí y que también están desconsolados. Y entonces me llama la atención el verso 36. Por favor, sígame con la vista. Porque algunos judíos empezaron a decir, este hombre que le dio vista al ciego, ojo, ahí nos dice que los milagros del Señor fueron sabidos, fueron virales, vamos a decir así como dice la chaviza. Fueron virales. ¿Estás conmigo? Y dice uno ahí, con una voz entre la desgracia y la incredulidad. Dice uno, miren, ¿cómo habrá querido a Lázaro? Otro dijo, este hombre que le dio la vista al ciego, ¿por qué no pudo evitar la muerte de Lázaro? Y muchos de esos pensamientos nosotros también lo tenemos. Amén. Porque no entendemos a veces la voluntad de Dios. Siempre pensamos, ¿por qué Dios no hizo esto? ¿Por qué Dios no permitió tal cosa? Ayer yo miraba a esa mujer de 60 y tantos años que contó mi esposa y la misma hermana dijo, es un cadáver andante, porque está conectada a todos los aparatos que pudo haber pagado la familia. No me pregunten qué aparatos eran, porque no los conozco. Y uno entiende, ¿verdad? Ya con los años de caminar en el Señor, entiende que es la voluntad del Señor, que así fue como Él quiso que se diera este proceso. La enfermedad se llama esclerosis.
múltiple. Una enfermedad que la acabó, que te acaba en 8 meses, que te acaba en 1 año. Por eso cuando estés tomando tu pozol a mediodía, dale gracias a Dios que tienes salud, que tienes vida. ¿Cuántos dicen amén? Que te puedes despertar a las 6 de la mañana. ¿Cuántos dicen amén? Por ahí a las 7, pues. Y ves la luz del día y dices, ay, otro día que me regala el Señor a las 11 de la mañana, pues. Y levantas así, si eres joven, ¿verdad? Y, las 11 de la mañana. Gloria a Dios, te vuelves a enchamarrar. Amén. Porque la salud es una virtud que solo el Señor te da. Amén. Así que, así eran los comentarios. ¿Por qué no pudo evitar la muerte de su amigo? ¿Por qué si lo quería tanto? Y ese tipo de comentarios siempre van a existir. Siempre que tú creas en el Señor, siempre que vaya en aumento tu fe, diga conmigo, en aumento la fe. La gente te va a desafiar y va a decir, ¿qué no crees, pues? Tú que vas a la iglesia. Y entonces se pone a prueba nuestra fe. Dice la Escritura, por favor, conmigo en el verso 38. Nuevamente Jesús, muy conmovido, fue al sepulcro. Y era una cueva cerrada con una piedra. En aquel tiempo a las familias se les enterraba en una cueva. No había todavía este sistema moderno del panteón, del cementerio, no había. Entonces había que labrar en piedra la cueva, había que encontrar dentro de tus terrenos un lugar donde se pudieran enterrar a los familiares. ¿Estás conmigo? Aquí nos da el dato que era una cueva cerrada con una piedra. No tenía puerta, ¿verdad? ¿Cuál era la puerta o qué cosa simulaba ser la puerta? Diga conmigo, la piedra. Entonces él dijo, quiten la piedra. Y Marta dijo, Señor, huele mal. Huele mal porque lleva 4 días de muerto. Entonces Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees vas a ver la grandeza de Dios? Y entonces quitaron la piedra. Por favor, pon atención en este versículo. Porque Jesús, en el 41, porque Jesús miró hacia arriba y dijo, Padre, te agradezco porque me has escuchado. Sé que siempre me escuchas, pero lo digo por toda la gente que está alrededor. Así creerán que tú me enviaste. Y entonces acá hay todo un contexto y por eso le pedí que leyéramos Oseas. Porque Oseas en esa profecía se convirtió en un refrán. Y entonces la gente judía o los creyentes de aquel tiempo, a medida que pasaron los años, las generaciones, empezaron a tener esta idea. Al tercer día algo va a pasar. Está muerto, pero al tercer día puede pasar algo. Puede pasar que Dios lo resucite. Lo dijo el profeta. Entonces cuando había una tragedia donde se moría alguien, la familia decía, hay que pedirle a Dios que al tercer día lo levante. Porque se convirtió en un refrán. ¿Estás conmigo? Y tenían su esperanza. Tenían la esperanza. Obviamente las llaves, hoy sabemos, gracias al Señor que nos ha dado conocimiento, que nos ha dado revelación, que tenemos la Biblia empastada. ¿Cuántos lo saben? Que esto fue idea de Dios, pero motivado por Gutenberg. ¿Cuántos saben quién fue Gutenberg? No voy a decir el delantero de Gutenberg. Fue aquel que construyó la primera imprenta. El primer libro que saca es la Biblia. Un hombre usado por Dios. Amén. Hoy tenemos información así. En aquel tiempo era de generación en generación, de boca en boca.
Entonces en aquel tiempo decían, bueno, se murió, pero su alma todavía está ahí. No se sabía, por lo que había dicho el profeta, no se sabía y ellos creían que el espíritu, que el alma todavía estaba ahí en el cuerpo. Hoy sabemos que nuestra alma levanta los ojos o abre los ojos en un lugar en el que tú has decidido. Puede ser el infierno o puede ser el cielo. ¿Cuántos dicen amén? O el paraíso, como dice la Biblia. Hoy lo sabemos, pero en aquel tiempo se creía eso y estaba el muerto o la muerta. Y la gente decía, hay que pedirle a Dios. Su alma todavía está ahí. Pasaba 1, 2 y 3 días y ellos todavía tenían la esperanza. Pero al pasar después del tercer día, el cuarto, el quinto, el sexto, toda esperanza se borraba. Y decían, y efectivamente, y aceptaban la muerte y decían, efectivamente, este hombre se nos ha ido. Pero de mientras habían 3 días en que los creyentes decían, puede pasar algo, puede volver a revivir. Aquello que estaba torcido al tercer día puede volver a enderezarse. Aquello que estaba descompuesto, aquello que estaba enfermo, al tercer día puede sanarse. Obviamente pensaban que si había un muerto podía resucitar. Entonces nuestro Señor, como es peligroso, diga conmigo peligroso, porque Él no está atado a ninguna de las leyes que se habían puesto en aquel momento. Por eso entonces dejó pasar 1, 2, 3 y al cuarto día se presentó. Para decirnos a todos nosotros hoy que todo aquello en lo que tú crees que no tiene esperanza, el Señor es el que va a dar la esperanza. Amén. Tú no puedes confiar en un refrán. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Es más, tú no puedes confiar hasta cierto punto en el diagnóstico del médico, porque la última palabra la tiene Él, porque Él es el Dios de los esperanzados. ¿Cuántos dicen amén? Él es el que tiene la última palabra. Entonces, cuando tú veas, tú creas que, ay, mi Jesucito, allí sangriento en el crucifijo como lo tenía mi parienta, todo languideciente, casi de verdad muerto, ese no es tu Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tu Señor es poderoso. Tu Señor es el que desafía la muerte. Tu Señor es el que no va a atarse a ninguna ley natural porque Él tiene una autoridad sobrenatural. Amén. Por eso Él llega al cuarto día. La gente pensaba, bueno, al tercero puede pasar algo. Pero el Señor viene y les demuestra que al cuarto día puede seguir haciendo los milagros. Hace los milagros de resurrección. Hace en tu vida que la esperanza vuelva a nacer. Que la esperanza no se muere hasta que Él diga. Que haya esperanza siempre en el enfermo cuando respira. Y que aún en el último aliento, como nos pasó ayer, hay esperanza de que el Señor tome en sus brazos a esa mujer ya sin vida externa, pero vida por dentro. Tiene el Señor misericordia, tiene el Señor la última palabra, tiene el Señor la esperanza que no avergüenza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para recoger en sus brazos a esa mujer que ya estaba tan delgada, tan, perdónenme la palabra, tan moribunda. Amén. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor, que viene al cuarto día. Que no importa si al tercer día tú pensaste, bueno, pues no pasó nada. No se te vaya la esperanza. Él puede llegar al cuarto día. ¿Cuántos dicen amén? A resucitar lo que estaba muerto. No necesariamente te tienes que llamar Lázaro. Pon ahí tu nombre. Y que tal vez diga Carolina. Y que tal vez diga Atal, o tu segundo nombre es Osmar, ¿verdad? Osmar, Jacqueline. Ponle ahí tu nombre. Juan Pablo. No necesariamente te tienes que llamar Lázaro. No necesariamente tienes que tener 4 días de muerto, 5 días de muerto, 20 años de muerto como su servidor.
15 años de muerto, pues. Porque siempre el Señor va a tener una cita contigo, donde te va a llamar por tu nombre y te va a decir, Lázaro, sal fuera. Primero hay una figura ahí de la iglesia, quiten la piedra. ¿Lo pudo haber quitado el Señor? Claro que sí. Pudo haber dicho, Gabriel, baja. Gabrielito, que estás allá cuidando a los ejércitos celestiales. ¿Cuántos saben que Gabriel es un personaje de la Biblia, un ángel? Mensajero de Dios. Diga conmigo, mensajero de Dios. Tiene a su cargo, ¿verdad? Por su rango tiene a su cargo un ejército. El Señor, que es el Hijo de Dios, bien pudo haber dicho, Gabrielito, ven, baja, y con una mano quita la piedra. Pero el Señor Jesús no lo dijo. Él mandó a que los demás quitaran la piedra. Y después dijo, sé que siempre me escuchas, Padre, pero digo esto por toda la gente que está alrededor, para decirles a todos ellos que Él es el enviado, que Él es el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces gritó, Jacqueline, ven fuera. Siento la preciosa. Orquídea, ven fuera. Pon ahí tu nombre. No fue un gritito como el de Megacable que llega y, buenas tardes, perdón, pero usted ya tiene Megacable. Fue un grito que emuló la autoridad que el Señor tenía contra la muerte. Dice aquí en mi escritura que él gritó, Lázaro, sal de ahí, para que se despierte. ¿Está conmigo? Y el hombre que había estado muerto salió. Ahora, otro detalle. Sus manos y sus pies, cuando él sale, todavía están vendadas. Y su cara estaba envuelta en un lienzo. Y el Señor mandó, el Señor ordenó, desátenlo. ¿Estás conmigo? Porque también para él hubiera sido fácil decir, Jacqueline, sal de la cueva sin vendas. Sal de la cueva sin el lienzo. Hubiera sido fácil también. Pero él manda a que los demás lo hagan. ¿Y qué te quiero dar a entender? Somos iglesia. Aún ahí, en Betania, aún ahí con los amigos, somos iglesia también. El Señor necesita, el Señor quiere que todos hagamos la comunidad. Amén. Para él hubiera sido fácil decir todo esto sin utilizar a nadie y decirle al ángel, bájalo, quita la piedra, ángel. Y pon ahí tu nombre, ven fuera, pero ven fuera sin vendas. Ven fuera sin la máscara que cubre a los muertos. Él quiere que todos hagamos comunidad. Él quiere que todos seamos iglesia. Él quiere que todos participemos en lo que nos toca hacer. Porque todos en la iglesia ponemos un granito de arena para que esta iglesia avance. ¿Cuántos dicen amén? Yo siempre le digo a alguien, la iglesia es la figura de un tren. Que en los primeros años todavía iba... Pero estamos metiéndole carbón a esa locomotora para que agarre su paso. Amén. Y el que se quiera subir con nosotros en cada parada lo hará. Y el que se quiera bajar también. ¿Cuántos dicen amén? Pero no por uno o por alguien que no esté contento nos vamos a detener. Amén. Por eso ponemos nuestro granito de arena todos para que esta máquina llamada iglesia esté andando. Amén. Entonces ahí el Señor ordenó, quiten la piedra. Tenemos un papel que hacer en la iglesia. Desátenlo.
Quítenle las vendas. Tenemos nosotros un papel en el amor. ¿Cuántos dicen amén? Las vendas de entierro, dice la versión que les leí al final. Vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Quítenselas, dice el Señor. Entonces, recapitulando. Nuestro Señor es el Dios de las esperanzas. Es el Dios que a Él no lo detiene nada. No lo detiene nada terrenal. No lo detiene el diagnóstico del médico. No lo detiene aunque la tierra esté seca y no se vea que brota la planta. No lo detiene a Él ninguna ley de la tierra. Él está por encima de esta autoridad terrenal. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso Él es experto en abogado. Por eso aquel que no tiene defensa, Él se convierte en su abogado. Por eso aquel que no tiene médico, Él se convierte en su médico. Por eso aquel que está en la soledad, el Señor se convierte en el consuelo. ¿Estás conmigo todavía? Amén. Y entonces, en ese duelo, en ese luto, en ese acto funerario, se pensaba que al tercer día podía pasar algo. Y de boca en boca fue este refrán para decir, bueno, pues Lazarito ahí está, su alma ahí está. Vamos a confiar que algo va a pasar. Pero el dolor de las hermanas se fue acabando a medida que acababa y terminaba el tercer día. Y el amigo querido, el Mesías prometido, nunca llegó. Y cuando llega al cuarto día, una de ellas dice, Señor, si hubieras estado aquí, Lázaro no habría muerto. Pero ya estaba el funeral, ya todos estaban dolientes, ya todos estaban tristes, ya se habían levantado los comentarios. Este que sanó al ciego, ¿por qué no pudo sanar a Lázaro? Los discípulos no entendían por qué hasta el cuarto día llegó. Él llegó al cuarto día para decirle a la sabiduría popular, para decirle a la cultura que Él no está sujeto a ninguna de esas cosas, que Él está sujeto y su voluntad es la del Padre, y la del Padre es que todos vivamos con Él, que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Y después, en el versículo 42, así creerán que tú me enviaste. Solo el Señor puede hacer ese tipo de milagros. Solo el Señor puede hacer una sanidad completa en alguien. ¿Cuántos dicen amén? Solo el Señor puede traer de la muerte a la vida. Amén. Por eso cuando Jesús grita el nombre de Lázaro y que le dice, sal de ahí, Él nos llama a la victoria. No lo llamó a Lázaro y Lázaro resucita sin hígado. Pues no es un zombie. ¿Cuántos dicen amén? No lo resucitó con dolor de rodilla, pues. Y llegó a la vida rengando. El Señor lo resucitó completo. Decían ellos que olía mal, pero esos órganos fueron devueltos a la vida. Y si estaban putrefactos, porque estaba muerto, el Señor le dio, diga conmigo, órganos nuevos. Entonces solo Él lo puede hacer. ¿Cuál es la evidencia cuando yo recibo algo de parte del Señor? Que me lo da completo. Entonces dicen amén. No te va a sanar a medias. Te va a sanar por completo. Amén. Por eso el Señor pone el nombre de Lázaro, menciona el nombre de Lázaro, sal de ahí y Él te llama a la victoria. Él te llama a la resurrección. ¿Cuántos dicen amén? Él te llama a la restauración. Amén.
Él te llama a nacer de nuevo. Aunque parezca una cosa increíble, algo que no se puede explicar. ¿Cómo? Dijo un maestro de los fariseos, volvemos a entrar al útero de nuestra mamá y volvemos a salir. No, le dice el Señor, siendo maestro no comprendes. Y entonces ahora entendemos que nacer de nuevo es precisamente, estábamos muertos en nuestros pecados. Bueno, solo el pastor, pues diga, el pastor estaba muerto en sus pecados. Sí, dígalo, con furia, dígalo. También diga, el pastor lo negó, no Pedro lo negó 3 veces, el pastor lo negó 100. Dígalo. Sin miedo, no le voy a decir nada. Y entonces, el Señor piensa, el Señor nos ve y nos ve en nuestra vulnerabilidad. El Señor nos abraza. El Señor nos toma por quienes somos, no por quien pretendemos ser, sino por lo que eres hoy. Amén. Entonces, hoy el Señor es el experto en resucitar muertos, en decirle a esa persona que se siente desvalorada, a esa mujer que se siente en la lona, a esa mujer que está destruida, a ese hombre que está tan enfermo, que hay una esperanza, que el Señor lo puede hacer, que el Señor te puede traer de la muerte a la vida. Ayer su pastor está loco y entonces yo le decía a su hermana de la mujer que estaba enferma, pero y si el Señor quiere levantarla, ¿está usted preparada? Porque mientras respire, yo sé que el Señor puede hacer un milagro. Hasta que deje de respirar, entonces yo le he dicho al Señor, me callo. Amén. Está el enfermo, está el agonizante, pero hasta que no deje de respirar, yo no dejo de orar. Porque yo sé que el Señor puede hacer algo. Porque mi corazón se enciende y dice, Señor, quiero ver milagros yo, porque estoy trastornado por el Señor. Y entonces yo la quedé viendo al Señor con riesgo de que dijera la hermana esta, la señora esta, váyase de acá, loco. Lo mandé a orar para que, ¿cómo le llaman en el catolicismo? Eso. Lo mandé a llamar para que la despidan, no para que me arriesgo a eso, a que digan, váyase de acá, loco, fanático. Aleluya, salta para atrás, y todos los apodos que usted conoce para los cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Pero mientras yo miraba que respiraba la señora, vamos a pedir un milagro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, el Señor te llama a la victoria, te llama a la resurrección. Él es el único que lo puede hacer. Nuestras oraciones se elevan hacia el cielo. El Señor las toma, pero Él es el único que sabe qué va a hacer. Por eso entonces, cuando Él te llama y vienes aquí a la iglesia, ¿estás conmigo todavía? Amén. Cuando tú vienes a la iglesia es porque Él te llamó. Sí, claro, Él usa personas. Y Él usa amigos, y Él usa gente querida por ti. Y dice, hey, vamos a la iglesia. Como cuando me invitaban a mí en cierta iglesia que estaba aquí en la Quinta Norte, grandísima. Mi primo me decía, como me miraba tan mal, me decía, primo, vamos a la iglesia. Y yo, pero hay siervas bonitas ahí, que no las escuché. Queda entre nosotros. Y el bravo me decía, no se va a la iglesia a ligar. Le dije, pues bueno, vamos pues. Sí había, para los chicos que están aquí, sí había, ¿eh? Pero no era todavía el momento para mí. ¿Estás conmigo? Sí. Pon ahí tu nombre, porque el Señor es el que te llamó. Él te sacó de la cueva donde estabas y te dijo, ven a la iglesia.
Él usa amigos queridos, amigos cercanos, para decirte, vamos a la iglesia. Pero en realidad el que te está llamando es el Señor. En realidad el que quiere tener una cita contigo hoy es el Señor. En realidad el que quiere que salgas de la cueva para la victoria, para restaurarte, para resucitar, es el Señor. No es el pastor, no es la alabanza, no es la cordialidad que pueda haber. Claro, ayuda, pero en realidad el Señor, es el Señor el que te está llamando. Entonces hoy nos gozamos porque Él nos llamó afuera de nuestra tumba, afuera de nuestra cueva. Él nos vio desconsolados, Él nos vio desesperanzados, Él nos vio enfermos, Él nos vio moribundos. Y nos puso nombre y nos dijo, Delfino, ven fuera. Atalo, ven fuera. Solo Él lo pudo haber hecho. Y ahora nos llama a la victoria, a restaurarnos, a que yo pueda decirle a mi hermano querido, vamos a simular que son las vendas estas, ayúdame, quítame mi brazalete, quítame mi venda. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Para qué? No para que se burle Él de mí ni yo de Él. Para que hagamos comunidad. Para que como en aquella figura, en esta escena, todos tengamos un granito de arena que aportar a la vida de esas tres mujeres. Como nosotros tenemos que aportarle mucho entre nosotros mismos. Nadie aquí puede pensar, ay, no me acerco. ¿Cuántas carreras tienes? Carreras, sí. No canas, carreras. Es que escuchó ella canas y se sintió mal, se sintió atacada. ¿Profesionales? Tres. Yo tengo media carrera, tal vez, ¿no? Y ahí no me voy a juntar con ella porque, pues, oye, se siente ella. Ay. No, vamos a hacer comunidad entre todos. Vamos a amarnos por lo que somos, amén, por lo que tenemos dentro. Lo externo es externo. ¿Cuántos dicen amén? No nos vamos no vamos a hacer aquí una iglesia donde, es que se apellida de tal forma, entonces no me llevo con él. No. Basta de esos pensamientos. No, es que él no tiene carrera, no me va a comprender mi plática. Oye, o sea, ¿quién eres, pues? ¿Estás conmigo? Ay, no, es que él no sabe de lo que hablo porque, pues, es un hombre que creció en el campo. No me digas eso. Aquí todos vamos a ser familia. Estudies una ingeniería cuántica o no estudies nada, somos hermanos, porque el Señor nos sacó de la cueva, porque el Señor nos sacó de la tumba, porque el Señor nos está llamando al mismo tiempo a ti y a mí a la victoria, a la resurrección, a la restauración. Entonces cuando Atalo me ayuda y me quita mi venda, haz como que me la quitas y me la quitas otra vez. Entonces compartimos eso. Cuando viene alguien y me quita el lienzo funerario, somos hermanos. No es para que le quite el lienzo y diga, ay, qué feo, con razón lo llamó el Señor. Ay, qué fea esa hermana que nos dio ahora. No. Es para que todos nos entendamos. Es para que hagamos una casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos recuerdan la iglesia de Hechos, la iglesia primitiva? Díganme ustedes si se congregaban en los templos como los de Salomón. No, lo hacían en casas, lo hacían como si fuera una familia. Y eso es lo que nosotros queremos emular. Que todos acá, en este lugar, nos sintamos con la alegría de volvernos a ver el domingo. Y no decir, ya vino la hermana, ya vino la hermana. Vaya, hasta que vino. Muy dado eso en las iglesias. Pero vamos a cambiar nuestra mente, vamos a cambiar el chip, porque esta es otra generación, esta es otra liturgia. Alguien me dijo, hay que seguir la liturgia de Spurgeon. ¿Yo qué? Eran 1500, 1600, 1700, la verdad ni me acuerdo cuándo salió. Estos son otros tiempos. Definitivamente, si son otros tiempos y otros afanes, diga conmigo, tiene que ser otra liturgia. ¿Cuál es la liturgia, pastor? El orden del culto. ¿Amén o no amén? Entonces nosotros tenemos que tener otro chip, porque son otros tiempos, porque es el siglo XXI. No podemos estar estancados o encadenados
al pasado, a la gloria pasada. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor nos manda hoy a hacer familia, nos manda hoy a estar en el amor, pero un amor sin fingimiento. ¿Cuántos dicen amén? La vida de estas tres personas cambió para siempre. Nunca más se anotó en los evangelios la vida de Lázaro, pero yo estoy seguro que María, Marta y Lázaro no volvieron a ser los mismos. Porque alguien que viene de la muerte, alguien a quien se le perdona sus pecados, alguien que es llamado a la victoria, tiene que cambiar su vida para siempre. Alguien que recibe su milagro. No importa si es público o privado. ¿Cuántos dicen amén? Si recibes tu milagro, no puedes volver a ser el mismo. Tu vida tiene que cambiar, tu vida tiene que ser un sacrificio viviente para el Señor. ¿Amén? Ponte de pie, por favor. Juan Pablito, ayúdame, por favor. Vamos a orar.